Hola amigos, soy Gilberto Lozano y gracias por darme tu espacio y tu tiempo. Hoy es domingo 14 de julio del año 2019 y me da mucho gusto que podamos compartir algunos de los hechos más relevantes que ocurrieron durante la semana. Me han pedido muchísimos de ustedes que sea más concreto, más conciso, más claro. Y en ese sentido, te prometo, voy a hacer rápido el traspaso por el cochinómetro. Y eso porque es importante, amigos, que nosotros estemos siempre conscientes de la bitácora que hasta este momento que hoy te voy a transmitir, hasta la cochinada 634 de nuestro empleado. Sí, de esa persona a la que tú y yo le pagamos por hacer un trabajo, ha hecho en escasos 7 meses. Y hasta este momento permanece inmaculada la lista de las cochinadas, pues ha sido imposible para la gente que todavía tiene confianza en el señor Andrés López el refutarme una sola de las errores, cochinadas, tonterías que este señor ha tenido durante su gestión como presidente de México. Tu presidente, la verdad, yo no lo considero un mandatario a la altura de las exigencias de un servidor, ni las del Congreso Nacional Ciudadano. Bueno, pues nos quedamos en la cochinada 604, el pasado domingo, y voy a empezar entonces con la 605. Declara en general las empresas mexicanas y también internacionales cuellos de botella que se han generado con motivo del recorte de puestos de servidores públicos que tenían como responsabilidad agilizar, gestionar los permisos para productos nuevos, permisos de exportación, y todo se ha detenido con motivo del recorte de miles y miles de empleos de los servidores públicos que sí sirven, no de la parte de arriba muchas veces que está llena de crema y nata, y una nata bastante podrida. Bueno, pues en general también esto que hemos estado viviendo de una economía que se frena, tiene ese cuello de botella bastante presentable, impresentable, diría yo, en materia de sacar esos permisos. Las 606, estas son de las cosas que no podemos entender los mexicanos. Estoy seguro que tú vas a coincidir conmigo. Cuando el Instituto Nacional Electoral o cualquier autoridad le aplica una multa a una secretaría que la terminamos pagando nosotros. O sea, es decir, a mí me llama poderosamente la atención y se me hace verdaderamente una estupidez que se presente una multa a tal partido o a tal unidad de servicio público, a tal gobierno, y resulta que ese dinero no sale de los bolsillos de los que cometieron el error, no, sale de tu bolsillo y del mío. Bueno, pues la semana pasada tuvimos entre las cochinadas que se aplicó una multa a Pemex, en este caso por la Comisión Reguladora de Energía, porque tenía claramente clientes preferenciales a los que les daba a un subprecio el precio del gas LP. O sea que se beneficiaban con ese negocio habla de corrupción que continúa día con día, y eso no se para con un decreto. No porque alguien lo diga en el púlpito de las mañaneras, se detiene la corrupción cuando no se toman medidas. Imagínate la risa que le causa a los funcionarios públicos que le estaban dando este precio preferencial a algunos de los clientes a cambio de un moche, y resulta que a quien le ponen la multa es a Pemex. O sea, la vamos a pagar tú y yo. Igual cuando un partido tiene que pagar una multa, pues la terminamos pagando tú y yo. O sea, no la pagan ellos. Aquí lo que deberíamos de ver es que los metieran a la cárcel, que los inhabilitaran de por vida. Pero es el mundo de lo absurdo, el mundo de lo tonto. La 607. Dice el señor López que el desabasto de medicinas no obedece a la austeridad. Sí, pero tampoco explica por qué se está dando ese desabasto. Pues claro, llevan 5 veces que han declarado suspendida la licitación de medicamentos porque están buscando con quién negocian los moches. Para todos es conocido
que esos procesos de adjudicación directa terminan siendo arreglos para que se vea beneficiado el servidor público y la persona que lo aceita. Entonces no puedes entender, si se tiene un medicamento, cuál es el problema para licitarlo, someterlo a concurso, tener 5, 6 o 7 propuestas y comprarlo. No, aquí el que paga los platos rotos somos los ciudadanos mexicanos, o porque no existe la medicina, porque la tienes que conseguir en otro lado, o porque simplemente la gente se muere al no haber medicamentos en los centros de salud. Y la explicación que alguna gente trataba de dar a este desabasto, al igual que cuando la guerra del Huachicol, hasta la fecha llegamos los mexicanos a no saber de uno solo que esté pagando en la cárcel por el huachicoleo, y mucho menos nos hemos visto los beneficiados, los mexicanos, en esto que le llamaron la guerra del Huachicol, pues cada día pagamos más cara la gasolina y se incumple la promesa de quitar el impuesto especial a productos y servicios que prometió más de 100 veces el señor López eliminar. Le servía para su campaña, para tirarle al gobierno, al PRIAN. No, pues él es el PRIANO, esa es la verdad. Él es el impuesto primor y ese prevalece, y sigues pagando 8 pesos más en cada litro de gasolina porque no se ha quitado el impuesto. Y tampoco la famosa guerra del Huachicol no fue más que una cajita china, una cortina de humo para meterle el dedo a los mexicanos y darles atole, y no hemos visto un solo beneficio, ni un solo encarcelado. No ha servido para nada, simplemente para que gente ignorante, ilusa y boba crea que hubo una guerra contra el Huachicol. Y lo único que sí pagamos los mexicanos son los 123 mexicanos que murieron en este siniestro del cierre y apertura de ductos en forma por demás negligente, y que ya te había mencionado en una cochinada anterior. La investigación fue resguardada por 5 años. En fin, 608. El señor López Obrador no dio la cara. ¿Lo recuerdas a él haciendo sus marchas y sus protestas y tomando Reforma, quemando pozos petroleros y siempre diciendo ¿por qué no dan la cara si vamos a platicar? Bueno, pues ahora resulta que con toda la problemática de la Policía Federal siempre fue muy clara en decirnos a los mexicanos que el señor López Obrador nunca dio la cara. Se escondió en el baño. Igual. Lo mismo de siempre, lo mismo que hacía Peña Nieto, lo mismo que hacía Calderón, etcétera, etcétera. 609, pues que no nos iban a poner aranceles. Entra arancel al acero mexicano. ¿Arancel qué significa, amigo? Que si tú estás tratando de exportar acero, el gobierno de los Estados Unidos le pone un impuesto que vuelve el producto más caro, por lo tanto te vuelves menos competitivo, puede ser que te cierren compras a la hora que el gobierno de Estados Unidos considera que ese acero trae problemáticas en las que no se está compitiendo en forma leal. ¿Qué significa poner un arancel por una competencia desleal? Pues que, por ejemplo, pagues a los trabajadores en forma de explotación, por ejemplo, que no estés descontaminando la producción que vaya todos los contaminantes que arrojas al sistema. Y pues entonces no compites porque una empresa sí tiene esas regulaciones, sí cuida la contaminación, y aquí en México vale sorbetes y contaminas, matas a los mexicanos. Entonces un gobierno tiene todo el derecho de decir, tu acero no paga por todos los costos que paga el nuestro, y por lo tanto, aunque tengas más bajo precio, no significa que seas más productivo o competitivo. Bueno, la cosa es la realidad del gobierno de Estados Unidos. Puso la semana pasada un arancel al acero, y eso va a significar sin duda un apretón a los fabricantes del acero y por lo tanto a los trabajadores mexicanos. La 610, esta cochinada sí, la verdad a mí me hace solidarizarme con los policías. La Policía Federal, con todos los errores, corrupción, no estoy aquí para defender esa institución, pero finalmente en su mayoría, bueno, pues tú te presentabas con un policía federal, siempre veías una persona pues que de alguna forma imbuía confianza, seriedad,
profesionalismo. Yo muchas veces los enfrenté a policías federales y había de todo. Había unos corruptones que hasta un reloj Rolex se robaron. El tipo este que me quiso callar en un boicot a Pemex, traía un Rolex de esos que valen 400,000 pesos. Digo, habla totalmente de un policía federal corrupto, pero no por eso me atrevería a juzgar completamente a la institución. Y me parece que la semana pasada Andrés López se desbordó en insultos hacia la Policía Federal. Los llamó que no estaban a la altura, que son gente pequeñita, que son gente chiquita, que son gente corrupta. Se la pasó toda la semana insultando a la Policía Federal, como insulta a periodistas que lo critican, insulta a ciudadanos que él considera fifís, insulta a medios periodísticos. Es un señor que guarda un rencor, una amargura digna de una persona que está totalmente trastornada. Y bueno, la semana pasada a quien le llovió en su milpita fue a nuestros servidores de la Policía Federal. Los llamó chiquitos, pequeñitos, cositas pequeñas. Ellos pues estaban buscando que en este traspaso a la Guardia Nacional, donde ahora los van a convertir, o sea, hasta el uniforme se los van a cambiar de militares, van a pintar las patrullas, los señores ahora les van a preparar para otra cosa. Y bueno, lo que quiero destacar como esa cochinada es los insultos que a diestra y siniestra este esquizofrénico, este enfermo mental, Andrés López, suelta a todo mundo. No me imagino la vida de Beatriz Gutiérrez Müller. Me imagino que en la noche le llama fifí, le llama chiquitilla. No, en fin, o sea, es una persona, es un erizo que descarga todo su veneno en todo lo que está a su alrededor. Por eso en la historia, en la vida del señor Andrés López, no tiene un solo amigo y siempre ha terminado siendo un traidor de la gente que lo acogió. Los Chuchos, Cuauhtémoc Cárdenas, en fin, ese señor termina siempre como un erizo contaminando a su alrededor. Es una persona tóxica en el aspecto humano. La 611, en la semana pasada nos regresaron 18,000 centroamericanos. Todas las cosas que yo te estoy diciendo, vuelvo a insistirte, están en la página del Congreso Nacional Ciudadano. No te las vas a topar en forma abierta en los medios que a lo mejor normalmente ves. Las televisoras, no les creas nada, apaga la televisión, esa no te va a decir nunca nada. Pero algunos medios, que son por cierto bastante criticados, pues sí te permiten observar, o medios independientes te permiten ver que todo lo que te estoy diciendo es realmente fundamentado. Por eso les digo, de casi 630 cochinadas, no me han podido refutar una sola. Me podrán insultar, hacer una serie de agravios, calificarme de 1000 cosas, inventarme historias, donde verdaderamente gente muy pequeñita, muy enana, cae en ese juego, en este caso del grupo socialista, que pues que si me paga fulano, que si trabajé para esta empresa, que si me patrocina esta otra, que si trabajé para la papá de la Marta Sagún. Cero pruebas. Papelito habla. Y no me han podido encontrar una sola cosa porque simplemente no existe. Ellos lo que usan es el descrédito, la descalificación. Oye, que si estuviste aquí, estuviste allá. A ver, vamos a ver. Yo te explico cualquier pregunta que tú me hagas, pero soy uno más en el Congreso Nacional Ciudadano. Pero bueno, la realidad es esa. Nos devolvieron 18,000 centroamericanos, cubanos, africanos, y ya andan ahorita llenando la frontera y creando sus propias colonias, porque bien lo dice Muñoz Ledo, para efectos prácticos, somos lo que le llaman un recipiente, tercer país X, le llama la ONU, en donde mientras se tramita un proceso de regularización para entrar a otro país, ahí te aviento a las personas. Estamos pagando el precio de este gran error de la invitación a invadir México de parte del señor López, que tan pronto llegó el 1 de diciembre del año pasado, empezó a invitar a diestra y siniestra, porque la agenda global de George Soros
habla de quitarle las fronteras a los países para poder crear el gobierno mundial o el nuevo orden mundial. Amigos, tú te puedes imaginar que la presencia más importante la semana pasada del señor Marcelo Ebrard fue para celebrar, festejar que le había conseguido trabajo a 327 centroamericanos. Así como lo oyes, amigo. O sea, el señor lo que estaba celebrando era 327 puestos de trabajo para emigrantes, para gente que no es de mexicana. A él no le importa, y ahorita voy a llegar al dato, porque acaba de salir el dato calientito de que en el mes de junio se cayeron 14,000 empleos en el registro del Seguro Social. 14,000 mexicanos menos que tienen trabajo en solo el mes de junio. Pero el señor Ebrard la semana pasada, ahí está el video, celebraba con bombo y platillo, porque estos señores trabajan para Centroamérica, el que ya se le consiguió trabajo a 327. Olvídate de los 14,000 de junio de mexicanos que perdieron el trabajo. No, eso ni lo mencionan. No, aquí es, ahí en el púlpito de la mañanera, lo conseguimos trabajo a 327. La 613 cochinada. Bueno, amigo, la organización, vamos a llamarlo así, metodológica, que existe dentro de la ONU, que revisa todo lo que se refiere a cuestiones de delitos y drogas, hay un dato que menciona que bastante documentado. La forma de comparar la peligrosidad o siniestralidad o criminalidad de un país con otro es ver el número de asesinatos, no en total. Ya sabemos aquí los mexicanos que estamos rompiendo todos los récords en la historia de México, porque de diciembre a mayo tenemos ya 20,500 asesinatos en el país. Pero para poder hacer una comparación con otros países, se calculan en base al número de habitantes. Y entonces se dividen entre 100,000 para poder comparar Honduras con Guatemala, con Rusia, con Estados Unidos. Haces el cálculo en base a 100,000. Bueno, el promedio mundial que fue anunciado la semana pasada, porque todo lo que te estoy diciendo es lo que ocurrió en estos 7 días, del 8 de julio al 14 de julio. El dato es 61.1 asesinatos por cada 100,000 habitantes en un año. Bien, el dato de México es 24.3. El cuádruple, 4 veces más que el promedio del mundo, que ya incluye países en guerra, etc. Y bueno, no le quedó otra a la ONU más que decir que México tiene los indicadores típicos de un país en guerra. Ese 24.3 por cada 100,000 habitantes registrado hasta el mes de mayo, la ONU presentó el documento donde demuestra y le mencionan a México, tienes el índice equivalente a un país en guerra. México está en guerra. En los indicadores de homicidios dolosos, no te equivocas si tú mencionas con claridad que México está en guerra. Ayúdame a compartir este video, amigo, sobre todo ahora que Facebook me ha dificultado mucho que se pueda reproducir en los muros de la gente que hace contacto conmigo, y muchísima gente se queja de que no aparecen los videos míos del domingo en sus muros, a pesar de que son gente que me pone seguir a Gilberto Lozano o tener un contacto. A la mayoría no le aparecen. Son aquellos que pusieron una notificación o están atentos. De otro modo, Facebook tiene censurado en los muros de los seguidores el que ustedes puedan estar escuchando la verdad de México. En este mini noticiero o mini cochinómetro que te platico en la semana. Bueno, estamos en guerra, 24.3 por cada 100,000 habitantes, el cuádruple del homicidios promedio mundial por cada 100,000. 614. Pues tratando de doblar al enemigo. El enemigo se llamaba Policía Federal, calificada de corrupta,
traidora, chiquitos, pequeñitos. No, puso verdaderamente como palo de gallinero a la Policía Federal del señor López. Finalmente no pudo Durazo y López responderle a este expresidente al que lo estaban haciendo culpable de que la Policía Federal estaba amotinándose, tomando instalaciones. Pero me llamó poderosamente la atención una frase de López la semana pasada. Ahí tú me vas a decir, ya no tengo dudas, está loco. El señor debería estar en un manicomio. Dijo que quién puede tomar con seriedad a alguien que toma las calles. Sí, porque la gente de los oficiales, comandantes de la Policía Federal tomaron algunas calles pues para hacer valer su voz, asegurar que fueran tratados legalmente en este traspaso a la Guardia Nacional, además de todas las dudas que tienen ellos de convertirse en una guardia militar. ¿Quién creen que dijo que quién puede pensar que es serio o que lo puede apoyar a alguien que toma las calles? Lo dijo Andrés López. Así como me lo estás escuchando, amigo. O sea, trata de imaginarte. El señor dijo que quién puede tomar con seriedad a alguien que toma una calle. O sea, se le olvidó la cantidad de medicamentos, el infarto que sufrió, el hecho de que no le suba el agua al tinaco, hace que diga verdaderas tonterías. El señor tomó Reforma, varias veces tomó calles y se le olvidó. Esa laguna mental tan grande que tiene López hace que tú lo veas verdaderamente como un inepto, que lo que tenemos que hacer los mexicanos es quitarlo cuanto antes. Y ahorita vamos para allá. Pero de veras, es de no creer. Se convirtió en la comidilla en las redes sociales, en muchas reuniones, de hablar de que el señor López, para insultar a la Policía Federal, dijo, ¿quién puede darle seriedad o apoyar a alguien que toma calles? No Plutarco Elías Calles, no, calles. Él lo hacía. Es increíble. 615. El crecimiento empieza a verse difícil que llegue al 1%. El 4% prometido por López para este año se quedó en un sueño guajiro. Las firmas con Carlos Salazar y Poncho Romo y miles de disquempresarios para decir que vamos a crecer el 4%, ya nadie, ni la esposa de López, ni los hijos lo creen. No le cree nadie. No vamos a crecer probablemente ni el 1%. Ya está perfectamente. Y ven las calificadoras y las empresas internacionales de inversión, las dueñas de los bonos de Pemex, que Pemex está hundiéndose. Salió en Bloomberg, el Economist, el Financial Times, el Financiero, en todos los principales prensa escrita internacional y nacional, así como en la propia medios electrónicos. En general, toda la gente que tiene cierta credibilidad en materia económica y financiera, hablan de que México, y el mismo Banco de México, Banxico, dijo que no ve fácil que crezcamos el 1%. Menos de la cuarta parte de lo que prometió la cuarta y la gente de cuarta. Bien, amigos, eso fue sumamente fuerte, Pemex, ya lo sabes, ya lo había mencionado en un video de la semana pasada, pero simplemente te lo reitero. Está confirmado que la producción petrolera ha caído 10% con respecto al año pasado. Vamos para abajo. Esto que el señor en su campaña decía, pues qué fácil es, hombre, es como meter un popote y sacas petróleo. El señor se ha tragado todas sus mentiras. Quedó como un mitómano profesional. Mitómano significa el hombre que se cree sus mentiras, te las dice con seriedad, pero los hechos lo abofetean a diario. Yo no sé cómo puede dormir, tiene que estar verdaderamente demente, tiene que tener una cabeza enferma completamente para estar recordando que él en su campaña decía que era re fácil sacar petróleo, que no entendía por qué no sacaban más. Bueno, pues no solamente no está sacando más, ni siquiera igual, 10% menos.
La 616 no le dedico tiempo, renuncia el secretario de Hacienda, hacen con él, lo convierten en traidor, le llaman no, todo lo que se puedan imaginar. Estilo lo que hacía Hugo Chávez cuando se le iba a alguien de su gabinete, porque pues no simpatizaba con él. Recuérdense que Carlos Ursúa trabajó en el Distrito Federal con López Obrador. O sea, no es alguien que no conociera, lo escogió porque lo conoce. Lo que pasa es que ahora el señor está demente, me refiero a López Obrador, está enfermo. Y ahora ya lo tachan de neoliberal y que ultraderecha y que el señor estaba traicionando y estaba haciendo un golpe de Estado desde Hacienda. Bueno, Carlos Ursúa todavía no termina de carcajearse de cómo el gabinete enano de cuarta se han dedicado ahora apareció también el Monreal, la Tatiana, bueno, todos le han acomodado un desprestigio que no van a lograr al señor Ursúa, porque el señor Ursúa tiene los hechos y datos de por qué se retiró de un gabinete que está llevando a la perdición a México. Así es que no le dedicamos mucho tiempo, pero lo que sí le dedico tiempo es a la salida del director general del CIEDO, que se maneja la parte de secuestros, el señor Gualberto. Este hombre se retiró también y con esto voy a la cochinada 618. 13 personas que invitó apenas en diciembre el señor López, que tienen cerebro, ya se fueron. Se quedaron la gente descerebrada, se quedó la gente de cabeza hueca. Se le han ido 13 personas. Tonatiuh Guillén del Instituto Nacional de Migración, Germán Martínez, Carlos Ursúa, Gualbert, en fin, te podría mencionar los 13. Página Congreso Nacional Ciudadano, la cochinada 618, vas a ver perfectamente las 13 renuncias y ahí vamos llevando la bitácora de toda la gente que está saltando del barco a la hora que también ya se confirmó una recesión económica en México. La 619, cuando renuncia el señor Ursúa, pues al estilo Televisa, que acuérdense que Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, es miembro del Consejo Asesor Presidencial, al igual que Salinas Pliego de López Obrador. Entonces dijeron, oye, vamos a inventar una historia para que la gente no le ponga tanto atención a lo de Carlos Ursúa. Por un lado, vamos a desprestigiarlo. Vamos a decir que el tipo le paga a Trump y que es el Bolsonaro, Jair Bolsonaro de Brasil. Vamos a decir todo lo que podamos, que es un traidor. Todo para desprestigiar a Ursúa. Y por acá vamos a meter al bote al abogado Collado. A nosotros, ¿qué nos importa? Métalo al bote, no necesita ni salir en la prensa. Y vamos a crear una historia con el señor Collado para que los papanatas, la gente babiante, la gente ilusa, se vaya con el asunto de Collado y dejen de poner atención que saltó del barco la persona que sabe cómo está el cuarto de máquinas. Imagínate, el señor del cuarto de máquinas del Titanic, el responsable del cuarto de máquinas, agarra una lancha y se va del barco. Entonces la gente que está en el barco, algunos siguen tocando mientras el Titanic se está hundiendo, otros siguen aplaudiendo como focas, y la verdad es que el señor que estaba en el cuarto de máquinas se fue. Es un tema muy delicado, amigos. Pues vamos a crear una cajita china, así como la paca, el H1N1R1, el chupacabras, pues ahora el innombrable, pues ahora vamos a inventar el abogado Diablo Collado. Lo mismo. México repite la misma historia y López es de los mismos. Alguien me decía, es que como 70 años del PRIAN. No, 40 años en el PRI, en el PRD, estuvo López Obrador. No se te olvide que toda esta debacle que hemos vivido los mexicanos, 70 años, y que ahorita ya el barco está bien perforado, está haciendo agua por todos lados. 40 años estuvo encima del barco el señor López. Yo de veras, amigos, a veces pienso que contratan gente de muy medio pelo para hacer comelonches, gente que le pagan por estar aquí
Y dicen, ¿y qué no ves los 70 años del PRIAN? No, ¿y tú qué no ves que 40 años ha estado en el sistema político el señor López? Por el amor de Dios. En fin, la 620, esta fue contundente. Imagínate que uno de los periódicos más prestigiados del mundo, el Financial Times, habla de la esquizofrenia de López, pero no le llaman esquizofrenia. Hasta eso, yo sí le llamo, y mucha gente le llamamos. Este señor está loco, está demente, es perverso. El Financial Times lo dice de otra forma. Dice, el señor Andrés López debería abrirse a ver la realidad de la economía mexicana y no basarse en otros datos de lo que está pasando. Nivel internacional, la nota fue mundial. ¿Y qué hace López? Que pida perdón el Financial Times porque al pueblo de México le debe pedir perdón, así como cuando le salió esta tontería, esta locura de que España tenía que pedir perdón por la conquista española. No. El señor, de veras, tenemos que ponerle una camisa de fuerza a la velocidad de la luz. Imagínate decirle a la prensa internacional que le pidan perdón al pueblo de México porque no dijeron nada de los anteriores. Y pues ahorita están diciendo que él está esquizofrénico, que no está viendo la realidad, que el señor siempre mira otros datos o no les entiende y que debería de poner atención en lo que está pasando con la economía. La 621, delicada, amigos. Este es un tema muy delicado. Yo pienso que alguna gente inclusive se va a atrever a tomar defensa en defensa propia. Yo sí creo, amigos, que van a resultar muertos algunos diputados del Congreso de Baja California. Y probablemente llegue a derramarse sangre fuerte del señor mandatario Bonilla o de alguien a su alrededor. Creo que han en este momento pisoteado la Constitución, las leyes y burlándose de los electores de Baja California en el momento en el que a la gente la pusieron a votar por un mandatario estatal con un periodo de 2 años por ley, porque iban a empatarlo. O sea, toda la gente que fue a votar sabía que estaba votando por un periodo de 2 años. La gente de Baja California, además de toda la truculencia que hubo en esa elección, gana Jaime Bonilla de Morena, un gángster, bastante conocido por sus enredos en el mundo internacional de lavado de dinero. No lo digo yo, búscalo, Google, pero Google americano, Jaime Bonilla. Bueno, ya que la gente votó y que empujaron a que saliera Jaime Bonilla, y quiero pensar que algunos electores de Baja California dijeron, bueno, mira, 2 años no creemos que nos haga mucho daño, vamos a probar a ver si este señor hace algo bien. Pues resulta que los diputados de Baja California reciben un moche y aprueban que se vayan de 2 a 5 años, pisan la Constitución, pisan las leyes, pisan al elector. Yo creo que sí van a morir varios, Yo sí me atrevo a pensar, he escuchado a alguna gente que quiere tomar justicia por su propia mano. Yo creo que van a pagar porque esto es un experimento, un laboratorio, que si en Baja California no lo paramos en seco y vamos contra los diputados hasta que nos los acabemos y los aniquilemos en forma pacífica, ¿no lo va a hacer al rato el señor López Obrador a nivel nacional? Porque el señor López, claro que habló con Kiko Vega, oye, todo lo que te robaste y ustedes del PAN, que eran los que estaban manejando Baja California, se los vamos a perdonar, pero fírmenme que no fue por 2 años, que va a ser por 5 años. Una burla de un país bananero, de un pueblito, de veras, yo creo que no ocurre ni en un pueblito de Tabasco esto, a lo mejor en Macuspana. Es el tema más delicado, amigos, que ocurrió la semana pasada. Va a haber muertos. Yo estoy seguro que va a haber muertos. Yo creo que ahorita van a tratar de huir del país los diputados que aprobaron esto en el Congreso de Baja California. Porque yo creo que ahorita hay gente que no se las va a perdonar. Y yo, de veras, exhorto a que el Congreso de Baja California de inmediato
le dé para atrás esa medida, porque si no les va a costar la vida a ustedes o a algunas gentes de su familia. La gente de Baja California no está dispuesta. Y lo sé por gente de Mexicali, de Tejate, de Tijuana, de Ensenada, Rosarito y San Quintín. Cuidado, van a pagar con su vida. No lo digo yo. Yo que quisiera que ustedes como seres humanos tengan una vida y no mueran en forma trágica. Pero lo que ustedes acaban de hacer es una traición al pueblo de Baja California que probablemente les cueste la vida de ustedes y de algunos familiares y de la gente que está ahí aprobando y burlándose del pueblo de México en su nariz. Ese es el tema más delicado, amigos, porque es el rompimiento artero, crudo, desnudo, de romper completamente con la Constitución mexicana, de un proceso de reelección inventada en una Cámara de Diputados que no dudo que les explote algo pronto. Exhorto a los diputados que le den para atrás de inmediato y que el señor Bonilla cumpla sus 2 años y se largue a San Diego, que es donde vive, porque él ni siquiera vivía en Tijuana ni en Mexicali. Que se largue en 2 años. No permitan, amigos, ustedes permiten eso y les van a tomar la medida para todo lo que viene en Baja California. Entiendo que en las próximas semanas van a hacer una marcha, nos solidarizamos con su tarea, pero llévense palos, garrotes y piedras. Y el asunto aquí es responsabilidad de la gente que recibió dinero, de los diputados de la Cámara de Baja California, que está su sede en Mexicali, y pónganlos en orden como ejemplo nacional de que no vamos a permitir la reelección o el alargamiento de los periodos de gestión de gobierno. Acaben con ellos. Hago un llamado en forma pacífica a que aniquilen y se derogue esa ley que acaban, o esa aprobación, o ese decreto de haber permitido que el señor Bonilla, que se votó por él para 2 años, ahorita le extiendan el periodo a 5. Tema delicado, tema nacional, alerta nacional. Va a haber muertos, va a haber sangre. El nombre de los diputados de esa Cámara va a empezar a aparecer en las redes sociales para saber quiénes votaron, quiénes son, con nombre y apellido, quiénes son los traidores a Baja California. Busquen su nombre y apellido, dónde viven, quiénes son. Y ahorita primero hagamos un plan para decirles, dale para atrás, y si no, atente a las consecuencias. Pedimos a toda la gente del Ejército Nacional, de la Marina, de la Policía Federal, que en los nombres de los diputados de Baja California vean a verdaderos traidores a México, que debiesen ser fusilados. No podemos permitir que este ejemplo se extienda a otros estados del país, que hagan con la gente lo que se les pega la gana y que ante un juro cumplir y hacer cumplir puedan salirse con la suya, ese Congreso con billetes en el bolsillo y sin pagar por el delito constitucional que acaban de cometer en Baja California. Este es un total prián o primor o priamor, donde Morena se liga con el PAN para que vean que son la misma rata revolcada. Yo no entiendo por qué hay gente que dice, es que si le echas a Morena eres del PRIAN, si le echas al PRI eres de Morena. No, son la misma rata revolcada. Se están burlando del pueblo de México. Lo acaban de hacer en Baja California. Esa es la cochinada más delicada que ocurrió. Bonilla, de 2 a 5 años, acabemos pacíficamente con ellos. La Cámara de Diputados de Baja California es una traidora. Yo no estoy proponiendo una guillotina, pero vamos actuando con firmeza, gente de Baja California, y no permitan que se burlen de sus hijos, que se burlen de su familia. Y para todos los mexicanos, pongamos barbas a remojar. La siguiente Cámara de Diputados que haga esta, acabemos con ellos en forma pacífica. Verdaderamente metámoslos a la cárcel ciudadana
y vamos por ellos porque no podemos seguir permitiendo estos delitos contra la Constitución. Es nuestra Carta Magna y es la que tiene que ser respaldada. Y el señor López, si no le da para atrás porque una llamada de él resuelve el asunto, él confirmamos que es un traidor. Él tiene toda la culpa. Eso de que diga que no está informado, está más que informado. Se sentó en un partido de béisbol con el señor Jaime Bonilla. Platicaron con varias gentes del PAN en un restaurante llamado Lucerna. Se sabe perfectamente todo el tinglado y le apuestan a que la gente es de Pendejistán en Baja California. No lo permitan. Leo, Fernando, amigos, todos los comandantes, vamos como ejército a romper esta gente que pisotea la Constitución. 622. La ley Chávez simplemente es la cochinada. Siguieron todo el desprestigio y descrédito, denostación hacia Carlos Ursúa. Carlos ya dio su versión de cuáles son esas discrepancias de las que hablaba, de cómo hay un conflicto de interés del salero o florero Romo. Ahora ya se le conoce aquí en Nuevo León, donde vive el señor Romo, Alfonso el florero Romo, Alfonso el salero Romo, que no hace nada, simplemente usar información privilegiada para su casa de bolsa. No le cree nadie, no hace absolutamente nada y parece ser que ha perdido su dignidad a la hora que se deja bofetear desde el tema de la cachetadita para adelante, el aeropuerto de Texcoco. Bueno, amigos, la ley Chávez es conocida en Venezuela y la ley Fidel Castro. Cualquier persona era o estás conmigo o estás contra mí. Si alguien, fíjense la forma en que están amedrentando, manipulando e influyendo con terror en la siguiente persona que quiera renunciar y bajarse del Titanic. El barco del gabinete Moreno, alguien la va a pensar 3 veces antes de renunciar porque vean cómo le han puesto coscorrones, mentiras, humillaciones, todo lo que te puedas imaginar al señor Ursúa. El enjambre de comunistas se le echan encima porque saben que está dando un mensaje muy delicado a la hora que alguien dice, oye, yo me salgo de este barco. Pero lo hacen para amedrentar, para reprimir a los siguientes que se quieran ir. Porque no dudo que todavía hay alguna persona con más de 2 dedos de frente. Casi todos tienen un dedo de frente, o sea, les nace el pelo aquí porque son una eslabón perdido en la evolución humana. Eso significa 2 dedos de frente, o sea, en este proceso de la evolución humana dicen que conforme ha avanzado el tiempo, pues la frente se va haciendo más amplia para el ser humano. Entonces, cuando tú ves a alguien que le nace el pelo casi en la ceja, por eso hay esta cosa de hablar de 2 dedos de frente. Yo sí creo que todavía puede haber algunos en el gabinete de AMLO que tengan más de 2 dedos de frente, o sea, que no son Homo erectus. Ahorita los asustaron, los amedrentaron y los aterrorizaron de lo que le pasa a alguien que dice, me voy de aquí, no tengo nada que hacer en este gabinete, que el barco no sabemos ni a dónde lo llevan. Bueno, por la 623 ya te lo había dicho, Porfirio Muñoz Ledo dice, de facto somos un país que es un traspatio. Este señor como que en sus momentos así de brillantez, dice verdades, dice verdades, estando sobrio, pues no, yo creo que él quiere pasar a la historia no siendo cómplice de todas las tonterías que están haciendo con México. Ya él dice de facto, aunque diga que no somos tercer país seguro Marcelo Ebrard, la realidad es que ya lo somos, nos están aventando los migrantes y muchos de ellos pueden pasar aquí 5 o 10 años dizque regularizando su posibilidad de entrada al segundo país destino, vienen de un país origen, país destino. Yo vengo de Somalia me vengo quiero entrar a Estados Unidos y mientras entro a Estados Unidos me mandan a México, eso se llama tercer país seguro. Bueno, pues Porfirio Muñoz Ledo dijo, independientemente de las mentiras que diga Ebrard, ya estamos ahí. 624. Bueno, ¿qué les parece si les digo que hay un tipo que es el encargado en el SAT de todo lo que son grandes contribuyentes, es decir, de los impuestos que pagan las grandes empresas, que es donde me imagino se deben de dar moches y sabrá Dios cuánta corrupción puede haber ahí?
¿Qué te parece si ponemos en ese puesto, y creo que por eso también Carlos Ursúa saltó del barco, le impusieron un amigo compa del hijo de López Obrador, que en su vida ha sabido lo que es la Secretaría de Hacienda, en su vida ha sabido lo que es el asunto recaudatorio, y lo pones de encargado del SAT de grandes contribuyentes? ¿Te va sonando? ¿Te va sonando? Ah, porque antes la gente que creía en el peje decía, no, es que hay empresas que no pagan impuestos. ¿Y qué le falta a López para ir a cobrarlos? ¿Y meter a la cárcel al empresario que no paga impuestos? Mételo a la cárcel, tienes todo, el SAT, el Ejército, la Secretaría de Hacienda. No, eso lo digo para amedrentar. Pongo a mi compa, el hijo de mi hijo, de Andy, lo pongo ahí y le digo, oye, pues o te cobro tanto o me das tanto. Una corrupción de lo máximo. ¿Qué tiene que hacer un mono que no sabe nada de Hacienda y de recaudación en ese puesto? Pues eso se confirmó, se exhibió la semana pasada. 625, la crónica de un delincuente anunciada, Carlos Lomelí. Pues resulta que López ahí sí ya no pudo. Le dijeron, ¿ya no entras a Jalisco? Se juntaron los empresarios de Jalisco, me pareció muy valiente. Tú no entras a Jalisco si sigues sosteniendo este narcotraficante y este delincuente que se llama Carlos Lomelí, de superdelegado de Morena aquí. O lo quitas o no entras a Jalisco. Ya está empezando a ocurrir eso, amigos, que eso es muy positivo. Pues al día, ese mismo día corren a Carlos Lomelí. Renuncia que por tantas cosas que se han dicho de él. No, hombre, si estaba fichado en Estados Unidos y sabemos cómo de nada hizo unas 11 empresas farmacéuticas, que es la que le metía los medicamentos. Bueno, ese cuate vende de todo, biberones, pañal desechable, churros, vende de todo. Y ese fue el que patrocinó a López, pero López le tuvo que decir, oye, ya no me van a dejar entrar a Jalisco si no te vas. Entonces, pues el cordón se rompe por el hilo más delgado y te tienes que ir, Carlos Lomelí. Entonces se tuvo que tragar todas sus palabras porque a López ya está empezando a sentir el agua en los aparejos. Yo le decía, amigos, fíjense, hace unos posts que he puesto, me llama la atención comentarios de las detractores que tiene el Congreso Nacional Ciudadano, de esta gente que ama a López, fanáticos de López. Me llama la atención que digan, ya nadie los escucha, no se juntan más que 20 gentes, ustedes no son nadie. Y la pregunta así, de más de 2 dedos de frente. ¿Y qué hacen aquí? ¿Por qué le tienen que dedicar tiempo a estar insultando, denostando, aquí metidos, en mi muro, en mis transmisiones? No, claro que están preocupados. Claro que el señor López Epigmenio Ibarra, que le maneja las redes sociales, están preocupadísimos de que los mexicanos ya se dieron cuenta que a la velocidad de la luz ya no se dejan engañar por bots o robots o cuentas falsas de un ejército de monos que se dedican a defender al simio que tenemos en el Palacio Nacional. No están pudiendo. Imagínense el presidente mandatario nacional que le digan, o corres a Carlos Lomelí o no entras a Jalisco. Así te traigas la Guardia Bolivariana. Creo que cuando tenga la Guardia Bolivariana va a ser más difícil hacer esto. Pero a su compadre, amigo, patrocinador, padrote, mayate de Carlos Lomelí, lo tuvo que correr, porque los Jaliscos fueron muy claros. Así es que no hay manera de que sepas la verdad. Le dijeron, usted ya no entra a Jalisco, señor, si no corre al señor Lomelí. Lo tuvo que correr. Esa es una buena, pero muy mala para López, muy mala, y es una cochinada de que no lo haya quitado por su propia decisión, que le tuvieron que apretar, y cada vez va a empezar a sufrir más aprietes de todo el pueblo de México. Tú y yo lo tenemos que hacer. Más mexicanos tenemos que tapar y parar a este loco en el Palacio Nacional. 626. Se cae la economía 3.1% en la parte industrial. Acuérdate que la cosa va cayendo en pedazos. Sector primario, sector secundario, sector de servicios o terciario.
Ya cuando ves una caída de 3% en la economía industrial, en lo que produce la industria, el 0.7 de caída del tercer trimestre a nivel global de México te habla de que ya viene la caída en materia de consumo y servicios. O sea, siempre se adelanta. Es una cadenita. En la industria ya se resintió y ahora viene al sistema, a la parte de servicios. Entonces, por eso es que lo que dice el Financial Times, y bueno, muchos, no nomás ellos, se nos viene una recesión anunciada con 2 trimestres. 627, estilo Hugo Chávez, estilo Nicolás Maduro. Le cambias el nombre a una cosa así. En lugar de Policía Federal, ahora le llamas Guardia, en fin. Pues acabaron con el Seguro Popular, que van a crear un Instituto de Salud y del Bienestar, pero mientras crean y hacen y organizan, ya le dieron en la torre a mucha gente que la forma en que atendía su salud era con el Seguro Popular. Yo le llamo la acción del carnicero. La 629, lo que decía, ya se los adelanté, pídanle perdón al pueblo de México, le dice al Financial Times. La gente, los reporteros del Financial Times no han de parar de la risa de ver una persona de ese tamañito, chiquitito, por eso no fue a la reunión de Lima ni a la de Osaka, Japón, tan pequeñito, que se atreve a ladrarle a un medio internacional que tiene decenas de años de reconocimiento y dice, pídanle perdón. En fin, 630. Acaba de ocurrir en mi tierra ayer o antier. Onceava agarrón a golpes en las reuniones de Morena. Ellos arreglan a guamazos las cosas. Bueno, así como llevamos una bitácora de las 13 renuncias que ha tenido el gabinete de Obrador, el día de antier o de ayer, se agarraron a golpes líderes de Morena aquí en Nuevo León, a cachetadas. Porque ellos son de la LGBT, creo, cachetadas. Pero ahí está el video, ahí te lo puse. No, todo lo que te estoy diciendo no me pueden refutar. Ahí está el video. Se agarran a cachetadas estas muchachas del Morena, pero son, bueno, pues, ya no sé qué son. Son LGBT, todo eso de ideología de género, se agarraron a golpes ayer, pero ya este es el antecedente 11, ya hay 10 agarrones. Si tú quieres, la próxima semana voy a abrir una parte en la página del Congreso de todos cómo arreglan a guamazos y a golpes estos simios, las reuniones internas de Morena. Sillazos, guamazos, golpes, cachetadas, gritos, insultos. No, estamos regresando a la edad de piedra, amigos. Por eso es muy cierta esa frase, juntos haremos prehistoria. Estamos volviendo otra vez a la cosa de la fuerza bruta, agarrarse a golpes. 631. Esta fue de ayer. No me preocupa la economía. Amigos, ¿te puedes imaginar un mandatario al que tú le das un mandato, jura cumplir y hacer cumplir, que te diga que no le preocupa la economía cuando llevamos 2 trimestres de caída, se está cayendo el empleo, la industria se cayó 3%, la producción de PM se cayó 10%? No me preocupa la economía, es papita. Yo no me imagino, de veras, ni a Evo Morales, que tiene una preparación académica sencilla, austera, humilde. No me imagino a ningún mandatario, la verdad, diciendo esas frases. No me preocupa la economía, es papita. Yo me da vergüenza, amigo. Yo no sé si a ti te da vergüenza este loco, este desvergonzado. No sé si te da pena. Yo de veras le pido ahorita a Beatriz Gutiérrez Müller si le tiene algo de cariño a México, porque creo que sus raíces no son en el fondo mexicanas, a los hijos de López, llévenselo a su casa. De veras, por compasión, por humanismo, enciérrenlo, pídanle que renuncie, pídanle que se vaya. Está haciendo el ridículo por donde va pasando. Es un chivo en cristalería.
un demente. Y si ustedes no lo hacen en forma digna, de altura, no va a llegar al 15 de septiembre porque nos estamos organizando en todo el país para destituirlo. Los mexicanos hemos llegado a la conclusión de que cada día que pasa es un día que se va a volver más difícil para los mexicanos heredar un México libre, justo y con los principales valores de los mexicanos: la familia, el derecho a la vida, la identidad sexual, no de género. Y respetamos a ese 2% de la ideología de género, pero no tienen por qué. Acabo de regresar de Córdoba, saludos a mis amigos de Córdoba, me trataron de maravilla, nacieron 6 células, 3 más en el puerto. Cuitláhuac, mandatario de Veracruz, que siempre ha llevado a su mayate al lado, así como Ana Guevara lleva a su novia, pintando las rayas amarillas de cruce de peatones de arco iris, amigos. Y creo que también en Puebla alguien empezó a hacer algo de eso. Pintándola, oficialmente, los cruces de peatones se pintan unas rayas inclinadas color amarillo seguridad, inclusive así se llama, ese es el código, amarillo seguridad. Tú te puedes imaginar, amigo, que pinten un arco iris en las calles de Veracruz ahora con Cuitláhuac. ¿A dónde vamos, amigos? Y el principio de este cáncer se llama Andrés López. La metástasis de toda la gente que lo rodea ha crecido como un cáncer que tiene 1000 cabezas esta serpiente, perversa, sucia, maligna. Yo todavía quiero hacer un llamado desde el punto de vista humano a la familia de Andrés López para que lo retire ya del puesto. Que presenten con claridad de que él tiene un problema de salud y que ahorita lo mejor para él y para el país es que se retire. Porque de otro modo, los mexicanos ya tenemos muy claro que este señor no va a enderezar el rumbo. Van a seguir saliendo gentes del barco hundido a pesar de que los descalifiquen. La gente que tiene un poco de preparación va a saltar del gobierno y lo único es que nos está llevando a un precipicio. Esa es la verdad. Y chango viejo no aprende maroma nueva. Genio y figura hasta la sepultura. Él sigue siendo un porro, uno incendiario, un bravucón que ladra pero no muerde. Y este tipo está polarizando al país y si no tomamos acciones inmediatas, al rato van a tener que ser con costos más altos, hasta de peleas y guerra civil. No lo digo en forma de alarmista, pero tenemos que actuar rápido, amigos. Tenemos que actuar rápido. La cartilla moral, el que se le entreguen a la gente, no sirve para nada. Para nada, fíjate lo que te digo. Para nada. Es una pérdida de tiempo y de dinero. 632, no hay inversiones. Paradas las inversiones en México. Solamente están las inversiones de tipo inercial, de mantenimiento o cosas que ya estaban contratadas. La entrada de las remesas está salvando el valor del dólar, pero parece ser que ya está colgado de alfileres. Y no lo quieren decir. Porque los capitales que han entrado a México es para aprovecharse la tasa de 8.5%, que es el cuádruple de una tasa que te pagan en mercados internacionales. El dinero no tiene lealtad, va a donde gana más. Hoy se viene a México aprovechando que tienen que pagar un premio muy alto por el riesgo y se van a salir con un clic esos capitales golondrinos porque no son inversión real, no lo son. Chécate la construcción, chécate la industria y empiezas a ver que la gente está resintiendo en el bolsillo y que la perspectiva de crecimiento se viene completamente abajo. No porque lo diga yo, sino por las medidas y las acciones del señor López. Y el señor nos dice en esta cochinada, que yo la considero tremenda, de veras, decir que no le preocupa la economía. ¿Cómo? Uno de los problemas que va a causar asaltos, criminalidad por la caída del desempleo, hambre,
Que ya, te lo acabo de decir, las 633, 14,000 gentes perdieron el empleo el mes de junio. Amigos, en este tema de la Policía Federal he hecho una reflexión con muchos miembros del Congreso Nacional Ciudadano. Si les compraron legalmente su traspaso a la policía, a la Guardia Nacional, no acepten, amigos policías federales, ejército, soldados del ejército, coroneles de la Armada, almirantes de la Armada Mexicana, de la Secretaría de la Marina, que se están incorporando a la Guardia Nacional. Por ningún motivo, amigos mexicanos, se los pido, a nombre de todos los mexicanos que le tenemos amor a la patria, que sean patriotas y no vayan a dejarse capacitar por colombianos, por venezolanos o por cubanos. Corran a patadas a cualquier instructor, asesor o persona que se acerque a tratar de adoctrinarlos, que tenga origen colombiano, venezolano, nicaragüense, salvadoreño o cubano o venezolano. Los vamos a declarar traidores a la patria. A mí me da vergüenza, amigos generales, señor secretario de la Defensa, señor secretario de la Marina, que se han quedado callados cuando su comandante supremo, en sus locuras, sueña con desaparecer al ejército y a la Marina. Y ustedes, esperamos sean patriotas, porque ustedes están para servir al pueblo de México, no a un comandante supremo que está desquiciado, que está obsesionado con una agenda socialista, comunista, que no quieren la mayoría de los mexicanos. Acepto que pueda haber un 3-4% de comunistas en México, que aún crean en la posibilidad de instalar el socialismo que le llaman del siglo XXI. La doctrina de Marx y de Lenin, que dicen que ellos no se aplicó correctamente en Rusia, en Cuba, y que ahora sí la van a echar a volar bien en México, para que sea como Venezuela. Yo no dudo que pueda haber un 3% de minoría desorientada, pero estoy seguro que el 97% de los mexicanos, amigo soldado, coronel, teniente, general, almirante, marino, policía federal, por ningún motivo los mexicanos vamos a considerarte patriota si dejas que te capaciten colombianos, venezolanos o cubanos. Si eres patriota, resiste. Resiste porque te va a necesitar el pueblo de México. Porque hoy tienes un comandante en jefe que en sus quimeras y sueños esquizofrénicos ve un país en el que quiere acabar con la trinchera que significa la Armada Mexicana y la Defensa Nacional, ante la posibilidad de que el señor se desvíe de defender al pueblo de México, que es su prioridad, por la que juraron patrióticamente. Resistan, amigos, y háganos saber, para solidarizarnos con ustedes, si empiezan a introducir extranjeros en la Guardia Nacional, si empiezan a haber presencia de asesores, como esto que estoy confirmando, que el señor asesor de seguridad en el Senado, que acaba de contratar Martí Batres, de apellido Ostegui, es un terrorista vasco. Vamos a confirmarlo y vamos a atacar con toda uñas y dientes si fue contratado un hombre con antecedentes de terrorismo internacional, de los etarras,
presente en el Senado de México como asesor de seguridad. Compatriotas, vamos a continuar con el Plan Patriotas. El Plan Patriotas fue el que llevó la denuncia de juicio ciudadano a López Obrador el 13 de mayo con 22 actos de traición a la patria. Enviamos los mails. Si tú no has enviado, amigo que me estás escuchando, el correo electrónico a los 28 diputados que forman parte de la Comisión de Justicia para dar el beneficio de la duda de que gestionen esta denuncia, habremos de preparar 100 sedes, 100, para el 15 de septiembre, dar el grito de independencia de la ciudadanía de México. Más allá del Congreso, de colectivos, como mexicanos, como gente que no tiene un color moreno, azul, rojo, como mexicanos. Y a ti, Ejército Nacional, Marina, no aceptes la intromisión de instructores cubanos, venezolanos, colombianos o nicaragüenses en las filas de la Guardia Nacional. Si el Señor no es capaz de cantarte sin acento mexicano el himno nacional, háganoslo saber, porque no vamos a permitir que nos hagan un golpe de Estado de agendas extranjeras que sabemos que tienen el cariño y la pasión de Andrés López, que debería ser presidente de Nicaragua y no de México, presidente de El Salvador y no de México. Y ustedes, como Secretaría de la Defensa y de la Marina, quiero pensar que han guardado silencio por prudencia, pero al mismo tiempo para establecer una estrategia que no permita que sean agendas extranjeras las que manejen nuestro país. Porque oír en boca de su comandante supremo, legal, seguramente no en el aspecto moral, porque no lo tiene, que querría desaparecer sus instituciones, no puede ser que se hayan quedado completamente callados. O ya tienen metido gente infiltrada de países extranjeros en la milicia, y los mexicanos tendremos que continuar el darle valor a una garantía individual que tenemos de estar armados para la defensa propia. Tenemos que estar armados, está permitido por la Constitución. Pide perdón, pero no permiso para defender a tu familia. El 15 de septiembre vamos a dar el grito de independencia. Esperamos que para esa fecha ya no esté el señor López. Pero si no es así, tenemos que hablar del grito para destituirlo, del grito para independizarnos del señor López y sus acciones que obedecen a intereses extranjeros. Debemos de dar el grito de independencia de que la educación de nuestros hijos nos pertenece a nosotros y que no vamos a permitir doctrinas de ideología de género, de promoción del aborto y estimulación temprana de los genitales a los 6 años de edad con instructores. No lo vamos a permitir. Vamos a declarar la independencia de este adoctrinamiento esotérico de chamanes y de la confusión que se está creando anticatólica en muchos de los casos, con una total blanco de las acciones del señor López. Vamos a declarar la independencia, amigos, de que no podemos poner en manos el desarrollo integral de nuestros hijos a un proselitismo degenerado y perverso de la comunidad LGBT que respetamos, pero la respetamos como una minoría que debe de respetar a la mayoría, donde el padre es el dueño y responsable, y lo digo en forma general, madres y padres de la educación de los hijos. No vamos a permitir que continúen su proselitismo proabortista, porque sabemos los mexicanos que no estamos enfermos de ateísmo,
que cada asesinato que ustedes hacen en el vientre de una madre, y no estamos hablando de criminalizar el aborto, de lo que estamos hablando es de que no queremos que se legalice, porque sabemos que cada sangre en el asesinato de un nonato se convierte en sangre en la tierra mexicana por estar pagando una ley espiritual importante de que no podemos ir contra la naturaleza humana y nuestra naturaleza espiritual, de acabar en la concepción con un alma que tiene vida eterna, porque la pagamos con sangre, con estos indicadores que te he mencionado, amigo, de que somos un país en guerra, que sigue derramando sangre todos los días, porque se derrama en quirófanos, matando niños que también tienen sus derechos. Vamos a dar el grito de independencia el 15 de septiembre en la mañana, y te pido, amigo, que más allá de siglas, de egos, de protagonismos, me busques y me digas: yo quiero organizar en Tulancingo la marcha, yo quiero organizar en Atizapán la marcha, yo quiero organizar la marcha. Ven con nosotros, tenemos que marchar millones de mexicanos este 15 de septiembre, si todavía se encuentra en el poder el señor López, para pedir con respeto su destitución, esperando que para ese momento se haya gestionado el juicio político por traición a la patria. Sé que, amigo, si tienes corazón y tienes mente, estás entendiendo que estoy hablando con mucha seriedad. Septiembre 15, grito de independencia en todos los lugares que se pueda de México y de lugares en el extranjero donde hayan mexicanos patriotas. El plan patriota es para defender la soberanía de México, es para darle vida a que un soldado en cada hijo te dio. Y desde este momento vamos a hacer alianzas con todos los generales, mandos intermedios del ejército y la marina, que están insatisfechos de doblar la cerviz, doblar la cabeza, hincarse ante esta andanada de la agenda del Foro de Sao Paulo, que los desprestigia, los menosprecia, los humilla, y hasta se habla que debieran hasta de desaparecer. Ustedes quedan como un bastión importante para los ciudadanos, para defender nuestra patria. Los intereses de estos señores no son intereses de mexicanos, son intereses de una agenda global, son intereses de un nuevo orden mundial, son intereses que obedecen a las masonerías y todo este movimiento que busca romper las fronteras y la identidad de los países, acabando con la unidad familiar. Desde ya, amigos, tenemos 60 días para organizar nuestro grito. Un verdadero grito de independencia de estas lacras, de estos parásitos, de este gobierno que engañó a los mexicanos vendiéndoles una esperanza y hoy nos las ha robado con los hechos. Dios te bendiga, Dios nos bendiga y Dios bendiga a México.